verdad lo que parecía como un discurso. Al escuchar eso suena más bien para relleno de hora, para muchos, así no preparó luego su clase y entonces viene a retarnos, a hablar de temas generales. No, este es un tema que ustedes deben comprender muy bien. Estamos conversando de la profesión de ustedes. La profesión, como todo mortal común, es la que nos sustenta la vida. De eso tenemos que vivirlo. Bien, entonces en ese mismo contexto de lo que estábamos conversando, entonces voy a encarar el tema que nos toca hoy. El tema que nos toca hoy es insuficiencia venosa de miembros inferiores. Y entonces vamos a fijarnos un poco viendo diapositivas que ustedes ya conocen, a ver si es cierto lo que yo les había dicho, que hay una ruta que se sigue. Vamos a mirar un poco todos juntos, ojalá que estén despiertos, esos que tienen la cámara apagada, por última vez, vamos a decir, está ese favorcito, ¿verdad? Que más o menos por piedad algunos te dan. Y entonces, si es que eso corresponde, solicito, yo creo que me van a aguantar como 45 minutos más en toda su vida. Ya no van a tener otra clase más conmigo como asignatura de grado. Puede ser que rindan una y otra vez, pero por eso les pido, si es que no es demasiado mucho, que atiendan, porque me parece interesante hacer un poco una evaluación, si es que el discurso, que parecía discurso al principio, sí es cierto. De este tema que vamos a abordar hoy, a ver si encontramos esa demostración. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, si ustedes se acuerdan, así empezábamos. La anatomía, para poder analizar la patología, en este caso de insuficiencia venosa, empezamos con anatomía. Si nosotros no entendemos la anatomía, en este caso de las venas del sistema venoso superficial, que la sangre va en el sentido hacia el corazón, en este caso los responsables principales de lo superficial son las venas, de las superficiales, del sistema venoso superficial. Esto trae, el representante principal es la safena interna, tiene otro nombre según los americanos, pero ya le había explicado eso porque se llama safena interna, y desemboca en la femoral y corre dirigiéndose para la cava. Esto hay que entender únicamente la anatomía para poder comprender después la fisiología. La fisiología, ¿cuál es? Y que esta circulación venosa se hace, como en toda circulación, pasando por una serie de válvulas. Y algunos principales distribuidos en diferentes niveles, y el más representativo, acá donde desemboca la safena interna a la femoral, ¿se acuerdan de la válvula ostial? Y como este sistema venoso superficial se comunica con la profunda, tiene las venas comunicantes, las venas, tienen diferentes nombres. No importa cómo se denomine, pero es la vena que comunica la superficial con la profunda. ¿Se acuerdan que de eso hablábamos para hacer algunas maniobras cuando realizábamos la evaluación de la competencia de las válvulas, de la válvula ostial y de la comunicante? Esta es la anatomía, por eso es importante. Si uno no tiene idea de la anatomía, no podría, por supuesto, comprender después la insuficiencia. Si la sangre tiene que correr y hay un sistema de válvulas que tiene que pasar, en fin, empieza a volverse incompetente, no transita la sangre, se ingurgita, se dilata, se elonga, y esa es
lo que vemos superficialmente en el sistema venoso superficial, lo que son las varices. ¿Se entiende lo que quiero explicar en lo que es la anatomía? Vamos a preguntarle a Luján. Buen día, doctor. Sí, se ¿Se entiende. entiende? Ya. Entonces, terminado esto, la anatomía dijimos de que pasamos a fisiología. En la fisiología, es importante entender qué o cuál es el papel, el porcentaje que ayuda para retornar la sangre de miembros inferiores del sistema venoso superficial, que es de la que vamos a ocuparnos hoy. Y nos damos cuenta de que es prescindible, pero toda vez que en la fisiología, toda vez que funcione la profunda. Es decir, si 10% nomás es su contribución, 10% nomás es su contribución, uno puede prescindirse. Es muy poco lo que colabora. En términos de birra, Juan, que es un capitán siempre de cualquier reunión de birra, el que contribuye poco, una ampolla, son las 2 de la mañana y compró recién una ampolla, entonces se puede eliminar del grupo de birra, ¿verdad? Ahora, el que colabora, un pack, eso sí, no podemos eliminar del grupo porque si no nos quedamos secos. Trasladado a nuestra fisiología, se dan cuenta ustedes, no podemos desprendernos de las profundas, del sistema venoso profundo. Estamos en la etapa de fisiología. ¿Se entiende? Terminado la fisiología, nos damos cuenta que podemos visibilizar, en fin, estas manifestaciones. Empieza a macanear, empieza a volverse incompetente las válvulas y entonces se empieza a dilatar, elongar, se vuelve tortuosa la vena. Parece una manguera, esto que tenemos a la vista. Y entonces, esta insuficiencia valvular acompaña a estas características y estas son las varices de miembros inferiores. Y analizamos entonces con el concepto anterior si podemos retirar esto quirúrgicamente o con algún otro método para poder resolver esta situación y podemos desprendernos ya que aportas 10%. Estamos en la parte de fisiología. Cuando llegamos a patología, empezamos a hablar de definición, lo que acabamos de ver, y hablamos de clasificación, anatomía, fisiología, y ahora venimos a patología quirúrgica. Ustedes ven la clasificación de varices. Hay varias clasificaciones, pero empecemos a individualizar de que no se puede en forma genérica hablar de varices porque hay unos grados, había sido que se toma en cuenta. Esta telangiectasia y microvenas, acá en el grupo de las doctoras les molesta muchísimo. Una venita que aparece ya se va directo al botox, no sé cómo se llama esto que ahora inyectan, directo, porque cuidan la estética. En mi caso, por ejemplo, no utilizo esas cosas porque no hay problema. Entonces, se fijan ustedes la clasificación de varices que tenemos que considerar. No es lo mismo hablar de varices grado 4 que hablar de grado 1. Había sido que no es que en forma genérica hablamos de varices y todos los casos sean iguales. Por eso hay una clasificación. Eso vemos en este caso, en patología quirúrgica. Clasificación. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Se entiende la ruta que estamos siguiendo. Perfecto. Se entiende bien. Y llega el momento, como alguien diría, en rompernos ese que sabemos, rodas. O sea, yo tuve la suerte, yo de mi parte por lo menos eso digo, de contactar con ustedes. Y entonces empezamos a decir
vamos a comprender los signos y los síntomas, y entonces para diagnosticar clínicamente semiología quirúrgica. Empezamos a hablar de este motivo de consulta, desarrollo de motivo de consulta, que es el arma o el instrumento por lo que uno llega a los pacientes. ¿Ok? Naturalmente eso incluye estas maniobras, porque así funciona para diagnosticar maniobras. ¿Se acuerdan? Le habrá roto signo de Hohmann, Hollow, porque le es útil. Usted hace una recorrida, van a visitar a su paciente y le dice de que le duele en su pantorrilla y usted hace una prueba sencilla al pasar y sospecha, pero esto parece una tromboflebitis. Se agrega algo más que no estaba previsto y complica más todavía el caso porque por otro motivo completamente está acostado ahí tu paciente. Pero es un recurso que uno tiene para decir, y es más, una orientación para pedir los estudios que hoy vamos a escuchar. Porque hoy en nuestra asignatura vamos a escuchar los métodos auxiliares que tenemos cuando sospechamos una situación de tromboflebitis frecuente. Naturalmente, con eso empezamos a contactar los recursos, vemos las complicaciones. Por ejemplo, ustedes ven esto, las complicaciones que hay, y clínicamente tenemos el diagnóstico de elefantiasis. Y entonces necesitamos, ya con ese diagnóstico clínico, utilizar los medios auxiliares para precisar dónde está el problema, en qué parte está obturado, obstruido, o cuál es el problema del por qué se da esta situación. O se da esta situación, ¿se acuerdan? De la varicoflebitis, de las úlceras. Y naturalmente estamos ya en semiología, y cuando pasamos de semiología al quinto curso, nos preparamos para esto, para tratar. Es una cobertura preparada ya para una safenectomía convencional, la flebectomía clásica, que esta mañana vamos a escuchar también al respecto algo. Hoy día se dispone, naturalmente, de otros recursos tecnológicos para que no solamente sea la figura de retirar la vena como nosotros hacíamos. Yo participé de varias safenectomías, ganaba plata con eso. Entonces, con eso quiero demostrarle a ustedes de que el discurso de la bendita ruta que se sigue es así. Y lo hago en el último día para que ustedes verifiquen de que eso no fue discurso. Era precisamente los pasos que habría que dar, y para aquellos que comprendieron y están ahora, en este momento, están muy cómodos. Porque tienen los recursos para contactar con el paciente, para hacer el diagnóstico y para poder pedir los estudios, y naturalmente, si es que hace la especialización, va a poder tratarlo quirúrgicamente. Pero como nosotros somos médicos generalistas, tenemos que estar en condiciones de diagnosticar correctamente y después pasarle a los especialistas para su tratamiento. Y es demasiado útil. No importa que ustedes hagan clínica médica, pero entonces van a ocuparse inclusive de la parte de tratamiento médico. Y ya hay que resolver la parte quirúrgica y lo pasan a los que hacen esa especialidad. Ok. Entonces, hoy como es aburrido que me escuchen durante un año, entonces hoy quise cambiar un poco para que en el último día no le vuelva a aburrir tanto mi acostumbrada explicación, y le pedí a dos compañeros a través del delegado
el delegado, para que nos traiga información sobre la metodología diagnóstica, uno, y sobre la terapéutica, el otro. Y le pedí a Juan Centurión que tuviera la bondad de comunicarle a todos para que leyeran un poquito y entonces comprendemos mejor. Cuando uno viene un poquito leído, comprendemos mejor y podemos intercambiar, preguntar, curiosear. Entonces, dicho esto, resumen de lo que quise decirle a ustedes. Demostrarle de que la ruta que se sigue está bien planteada en nuestra malla curricular. Pero probablemente por otras razones, puede ser inherente a nosotros mismos, los docentes, no comprendemos y realmente no perseguimos lo que nos toca en ese momento. A mí me toca como responsable de la asignatura de semiología lo que acabo de decirle. Como responsable de clínica quirúrgica es lo que estábamos diciendo, que me corresponde. Entonces deberían determinar ustedes esta ruta de formación quirúrgica con algún nivel como para poder manejarse como médico generalista. Y eso está declarado en el perfil. Yo cuando doy una clase, cuando completo, tomo de los objetivos de nuestra malla, lo que voy a poner, qué objetivo tenía la clase. Hoy, por ejemplo, al terminar la clase, yo pongo de 8 a 10, corresponde a esta clase, pongo 8 a 10, es el tiempo que dedicamos a esto, contenido, insuficiencia venosa de miembros inferiores. ¿Qué objetivo tiene y qué competencia deberían de tener con esto? Y lo tomo, de acuerdo a lo que había preparado, de los objetivos ya declarados en el perfil. ¿Me entienden? Es decir, humildemente yo contribuyo en las competencias declaradas en el perfil de la carrera de medicina en la que están ustedes. ¿Se entiende, paquete? Y eso es lo que viene a evaluar la ANEAES. Tiene que estar en condiciones, uno, de demostrar. Entonces, eso es en primer lugar lo que quería que comprendan. Y le agradezco a los 25 de los 40 que hayan tenido la gentileza de cortar su sueño tradicional, porque es una rutina de tomar café recién 8 menos cuarto, porque a las 8 empieza, ¿verdad? Algunos, por supuesto, prepara durante la clase, ¿verdad? Con la cámara apagada, prepara el café más, ¿cómo se llama? El que tiene más espumoso, es el que se bate, ¿verdad? Bien. El capuchino. Eso sería, el capuchino. Entonces, voy a pedirle creo que a Juan Manuel Ortiz, si es que él tiene algún material o eventualmente va a ser de otra manera, le hice pedir al compañero Juan Manuel Ortiz diría que no me acuerdo, o a María José Carballo, que preparara una parte, uno es metodología diagnóstica y el otro es la terapéutica de insuficiencia venosa de miembros inferiores, cómo se estudia, cuáles son los estudios y cómo se trata. Yo tengo un pequeño material después que tuve que recoger, que quiero compartir también cuando termine el tratamiento. Si aquí hay tiempo, vamos a mirar también un pequeño material que tengo para completar. Juan, ¿vos estás primero? Sí, yo estoy primero, doctor. Bueno, antes de que todo, buen día, doctor, buen día, compañeros. Yo voy a estar hablando acerca de la metodología diagnóstica, tanto invasiva como no invasiva. Ahí voy a presentar un rato pantalla. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, perfectamente y claro. Déjame compartir, voy a compartir completo como para poder cambiar esto. Conceptos claves. Esto de todo lo que usted ya estaba hablando, doctor. Y al llegar a metodología diagnóstica,
Entonces podemos dividirla en invasivas y no invasivas. Para tener en cuenta, generalmente las invasivas se está dejando de usar por el aporte muy similar que tiene con las no invasivas. Y ahí está la lista de los métodos auxiliares no diagnósticos que voy a ir desarrollando uno a uno en el paso de este tiempo, ¿verdad? Entre las que se puede citar la ecografía Doppler, la pletismografía venosa, el Doppler continuo, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Entre estos, cómo se hace, las ventajas, las desventajas y el reporte que nos puede dar estos estudios. Cuando hablamos de ecografía Doppler, como acá podemos observar, el transductor, o sea, es una metodología que se utiliza para poder reportar los hallazgos venosos en los miembros inferiores en este caso. Ahí se ve el médico, el ecografista en este caso, que está mirando en la pantalla el reporte, el resultado de lo que el traductor le va mostrando en la pantalla. Tenemos acá, en cuanto a la ecografía Doppler, las ventajas: es un método no invasivo, es sumamente sensible para el diagnóstico de la insuficiencia venosa. Y en cuanto a las desventajas, tenemos que es un estudio operador dependiente. Depende de la colaboración del paciente, porque el paciente tiene que colocarse, o sea, tiene que ponerse en bipedestación, también tiene que estar en decúbito, tiene que realizar maniobra de Valsalva como para que aumente la regurgitación venosa. Entonces depende de la colaboración del paciente y por ende está limitado en pacientes parapléjicos o con demencia. ¿Qué ventajas tenemos con la ecografía Doppler? Tiene alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la insuficiencia venosa de miembros inferiores en este caso. Tiene gran aceptación por parte del paciente, tiene la posibilidad de repetir ante dudas diagnósticas o durante seguimiento. O sea que se puede repetir la cantidad de veces necesaria hasta que se pueda dar un diagnóstico bien definitivo. Hay mucha disponibilidad por el costo mismo en los servicios de urgencia. Tiene posibilidad de desplazamiento de unidades de cuidado intensivo por el tamaño en sí y el peso. Tiene capacidad para diagnosticar otras entidades clínicas, no solamente la insuficiencia venosa. Tiene facilidad de uso e interpretación, no solo por los médicos, sino por técnicos especialistas. Es un estudio bastante económico y es útil en pacientes críticos con dificultad del traslado, por el hecho que estaba mencionando anteriormente, en que el peso y el tamaño de sí permite movilizar el aparataje, todo el aparato, con el médico antes que tener que movilizar a un paciente complejo. ¿Qué reporta este método? Podemos reportar y recabar datos como la permeabilidad vascular, si la vena está permeable o está ocluida, el sentido del flujo, así como el doctor estaba mencionando anteriormente, el sentido del flujo va desde los tejidos hacia el corazón. Entonces, independientemente de a qué altura del miembro inferior nos estemos encontrando, siempre va a ir la sangre, o debería de ir en sentido anterógrado retrógrado, con dirección al corazón. También puede reportar la presencia de estenosis, puede reportar la resistencia vascular distal, un segmento venoso insuficiente y la severidad de esta insuficiencia. Voy a hablarle un poquitito más acerca de los métodos no invasivos. La pletismografía venosa detecta y mide los cambios de volumen producidos en la extremidad o un segmento de esta en relación en el ciclo cardíaco, y luego de ejercitar la bomba muscular y bloquear el drenaje sanguíneo. ¿Cómo se realiza la pletismografía venosa? Se utilizan manguitos de presión que se puede observar. ¿Qué se puede observar? Estos son los manguitos de presión
que son inflados a una presión y volumen estándar y se conecta a un transductor para un sistema de registro. De este último se obtiene un trazado con curvas de cuyo análisis morfológico y cuantitativo se determina el grado de la reducción de la perfusión. Con respecto a este estudio, las técnicas de plastimografía han quedado en desuso y se emplea únicamente en caso de no disponer de otros estudios o cuando se desea cuantificar numéricamente la insuficiencia venosa crónica en el contexto de un ensayo clínico. Entonces, generalmente se utiliza más para estudios educativos o para este caso ensayos clínicos en donde se pueda cuantificar numéricamente y no simplemente hacer el diagnóstico en sí de la insuficiencia venosa. También podemos hablar de un Doppler continuo que tiene una diferencia en cuanto a la ecografía Doppler, que voy a ir explicando. El Doppler continuo, su utilidad es escasa, se limita principalmente a la detección de reflujo. ¿Por qué? Porque solamente mide una onda de una onda de ultrasonografía y no registra específicamente en una parte, un segmento de la vena, sino que es solamente una onda que mide la dirección y el flujo sanguíneo. Entonces, cuando no registra la presencia de este, se puede afirmar con seguridad un buen funcionamiento de las válvulas venosas. Entonces, lo que mide es el funcionamiento de las válvulas venosas para evitar el flujo retrógrado de la sangre. ¿Cuáles son las ventajas? Permite una valoración cualitativa de la insuficiencia venosa y desventajas. Imposibilidad de explorar las venas profundas de las piernas, que sería la femoral profunda y las venas gastronemias, y de detectar anomalías anatómicas como el desdoblamiento de la vena poplitea y de la femoral superficial. Otra desventaja es la falta de resolución espacial. Impide realizar una topografía precisa, por lo que ya le estaba mencionando. Es solamente es una onda ultrasonográfica que se desplaza en sentido retrógrado y entonces este lo que permite es delimitar la insuficiencia venosa, la insuficiencia valvular, no así la localización topográfica de la insuficiencia. En cuanto a la ecografía Doppler, hablando un poquitito más de lo que ya le estaba mencionando, es considerado el único procedimiento no invasivo que aporta información sobre la anatomía y hemodinámica. Entonces podemos tener una localización topográfica exacta y aparte de eso, los demás reportes hemodinámicos. Precisa de la circulación venosa de los miembros inferiores en tiempo real. Esto es mucho más que importante porque no necesita mucho tiempo para realizar su aporte, mostrando los cambios que se producen ante diferentes maniobras que simulan el comportamiento fisiológico de la circulación venosa. ¿En qué consiste este método? Es condición indispensable que la exploración se efectúe en bipedestación, como lo estaba mencionando anteriormente, por el flujo y por el llenado venoso que se realiza con la gravedad. La posición en decúbito puede ser la adecuada en el estudio de la trombosis venosa en extremidades inferiores, pero induce errores considerables cuando se utiliza la exploración de la insuficiencia venosa en dichas extremidades. Las ventajas, las que ya le estaba mencionando anteriormente, y las indicaciones. Sospecha de trombosis venosa profunda en ausencia de otras causas clínicas evidentes. Su realización urgente permite la anticoagulación inmediata con heparina de bajo peso molecular o heparina sódica y evita ingresos y costes innecesarios por el diagnóstico preciso y oportuno, además de en tiempo real. Otros estudios que están prácticamente en desuso y solamente tienen así utilidades específicas son la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. En este caso es la tomografía computarizada helicoidal multicorte, que se ha convertido en una de las mejores herramientas en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. ¿Y por qué hablamos acá de tromboembolismo pulmonar? Porque hay una relación muy estrecha o una relación de la mano entre el tromboembolismo pulmonar y la trombosis de extremidades inferiores.
Entonces, debido a la asociación entre tromboembolismo pulmonar y la trombosis de miembros inferiores, el algoritmo de estudio se sospecha de tromboembolismo pulmonar, incluye la evaluación de estas últimas, entonces hay que evaluar los miembros inferiores. La ultrasonografía Doppler se utiliza ampliamente como el único estudio inicial. No obstante, la tomografía computarizada es el único método diagnóstico que permite al mismo tiempo que estamos estudiando al tromboembolismo pulmonar, también estudiar las trombosis de miembros inferiores. Entonces, la ventaja tiene gran exactitud en el diagnóstico de la trombosis, es rápido porque se puede realizar al mismo tiempo y aproximadamente en 5 segundos, que en este caso sería un poco de metáfora, en 5 minutos aproximadamente ya podemos tener el estudio tanto de la trombosis, del aporte de la trombosis venosa como el del tromboembolismo pulmonar. Y en este caso tiene capacidad multiplanar en donde las imágenes son generadas sin la interferencia o sobreposición de estructuras adyacentes. Además, otra ventaja de este estudio es que es un estudio objetivo y no es operador dependiente. Entonces, cuando tengamos los resultados, cualquier persona que pueda ver ese estudio, entonces va a poder llegar a la misma conclusión, no así como se podría, en comparación con la ecografía Doppler, en donde es operador dependiente y en donde el diagnóstico en sí está medido y supeditado a la subjetividad del operador. En cuanto a la resonancia magnética, tenemos la angiografía por resonancia magnética, se considera de gran utilidad clínica para el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad vascular. Es un estudio confiable y preciso en la detección de lesiones estenóticas. Este tiene más utilidad para las estenosis de miembros inferiores, o sea, de vasos de miembros inferiores, en las que hay oclusión mayor o igual al 70%. Entonces, la sensibilidad y especificidad son muy altas, son del 94% en una resonancia magnética, acá tendría que ser 3D, y 90% para una resonancia magnética en 2D. Y como ya le estaba mencionando, no es el estudio de primera elección para patologías venosas. ¿Qué ventajas tiene? Determinar con precisión el grado y la extensión de las obstrucciones arteriales en 3D y no requiere el uso de radiaciones ionizantes. Por ende, también se considera un estudio no invasivo, lo que permite sustituir a técnicas más invasivas como la radiografía convencional o la tomografía computarizada. Bueno, eso es en cuanto a los estudios no invasivos. Y en cuanto al estudio invasivo, podemos hablar de flebografía. ¿Qué es la flebografía? Es una técnica radiológica, el cual consiste en la introducción, sí, pues se puede ver mi puntero, de un medio de contraste hidrosoluble. Acá. Consiste en la introducción de un medio de contraste hidrosoluble, en este caso un contraste yodado, al torrente venoso, para observar radiológicamente los trastornos de las venas y las válvulas. ¿Qué puede reportar este estudio? Muestra el grado y magnitud de daño, así como el tiempo de circulación del medio del contraste. Pero como el estudio anterior, ya le estaba mencionando, estos estudios, por ser invasivos y por las desventajas que tienen, están quedando prácticamente en desuso, desplazados por la ecografía Doppler. Ese, doctor, es mi pequeño aporte en cuanto a metodología diagnóstica en ese día. Excelente. Yo creo que todos coincidimos que quedó muy claro y vamos a hacer el comentario después de escuchar la segunda parte de la exposición de esta mañana con María José Carballo. Entonces, para incursionar en tratamiento. ¿Es así o no, María José? Buen día, doctor. Buen día, compañero. Sí, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Sí. Me esperan un segundo, voy a compartir pantalla. ¿Se colocó en pantalla completa?
No, en ¿No? realidad está medio reducido pareciera ser que se ve la imagen de la pantalla, no la proyección misma. Mm, Ahora, Ahora sí, pantalla completa. bueno, yo voy a estar hablando ahora un poco sobre el tratamiento, al menos lo que investigué con respecto al tratamiento. Lo primero que tenemos que saber siempre son los objetivos de nuestro tratamiento, para qué nosotros estamos tratando al paciente. En este caso, lo que nosotros buscamos a la hora de intervenir al paciente es lograr un alivio de los síntomas, que como mencionamos alguna vez fueron edema, dolor, incluso una afectación estética en cuanto a la presentación del paciente. También buscamos tratar una de las complicaciones que vendrían a ser las úlceras. Buscamos curar estas úlceras, hacer que haya un mejoramiento en la calidad de vida del paciente, en prevenir las recurrencias tanto de las úlceras como de la aparición de las varices, que son una de las presentaciones de la insuficiencia venosa, y también lograr un resultado estético que afecta en la forma en la que el paciente se presenta a los demás, obviamente que es algo de suma importancia. Para lograr este tratamiento, nosotros tenemos medidas generales que debemos explicarle al paciente para que él tenga en cuenta también a la hora de apoyar los procedimientos que nosotros vamos a realizar. Tenemos un tratamiento conservador en que se refiere más bien a la farmacología que nosotros vamos a indicar al paciente, y la intervención quirúrgica, que puede ser mínimamente invasiva, y la intervención convencional, que voy a estar explicando más adelante. Acá, como tenemos las medidas generales que dije anteriormente, son consejos que nosotros le damos al paciente como para que pueda apoyar el tratamiento que nosotros vamos a aplicar. Debemos, sobre todo, principalmente sugerir al paciente la pérdida de peso. Si es que el paciente está en sobrepeso, entonces nosotros tenemos que tratar de solucionar eso, porque a mayor peso del paciente, entonces mayor es la dificultad que tiene el retorno venoso. En evitar las fuentes de calor, porque especialmente en nuestro país, donde sabemos que el clima es bastante caluroso, entonces nosotros debemos tratar de indicarle al paciente que trate de limitar la exposición al calor lo más que pueda. El uso de prendas ajustadas también generalmente favorecen a que haya una dificultad en el retorno venoso. Entonces nosotros tenemos que tratar de limitar eso. La actividad física es muy importante porque, como sabemos, la contracción de los músculos favorece el retorno venoso. Entonces, cuando nuestro paciente lleva un estilo de vida sedentario, entonces esto favorece a la insuficiencia venosa en cierta parte. Y evitar que el paciente se encuentre en una misma posición por mucho tiempo. Por ejemplo, si es que es un paciente que tiene un trabajo que le exige estar de pie, en bipedestación por mucho tiempo, o sentado en una posición oficinista, entonces tenemos que tener eso en cuenta también. En cuanto a los medicamentos, podemos sugerir el uso de cremas, pomadas, geles refrescantes que eviten que se produzca una erosión cutánea o los cambios tróficos en el paciente. Generalmente se utiliza vaselina, con lo que tengo entendido, cremas humectantes. También podemos indicarles venotónicos que van a favorecer la contracción venosa y van a limitar hasta cierto punto el edema. Generalmente se utilizan plantas naturales, lo que más se le recomienda al paciente, pero también hay algunos fármacos sintéticos que pueden favorecer a esto. También suele utilizarse diuréticos como para eliminar el exceso de líquidos cuando ya nosotros tenemos un grado 3, por ejemplo, que presenta ya edema al paciente en miembros inferiores. Ya hablando de los tratamientos de elección, tenemos la compresión mecánica, que también es una parte del tratamiento conservador, así como la farmacología, pero que presenta mayores resultados. También presentamos los estudios de mínima invasión, el tratamiento de mínima invasión que había comentado, que son la escleroterapia, el uso del láser y también la cirugía convencional. Esta es una pequeña clasificación que el doctor también había mostrado, en que tenemos que tener en cuenta para que a la hora de nosotros escoger el método que nosotros vamos a aplicar en el paciente. En el grado 1, por ejemplo, cuando solo tenemos las telangiectasias, que son las arañitas, o las dilataciones venosas miden menos de 2 milímetros, entonces nosotros podemos aplicar lo que se vendría a ser la escleroterapia, las medidas compresivas, y con la ayuda de medidas generales.
Cuando ya tenemos un grado 2, cuando tenemos ya una dilatación de las venas safena interna o de las venas accesorias, entonces debemos optar ya por otro tipo de tratamiento, que vendría a ser a través del láser, por radiofrecuencia, y apoyar siempre con lo que serían las medidas generales y los tratamientos conservadores. Cuando ya tenemos un grado 3 o grado 4, cuando ya hay una gran dilatación, cuando tenemos seguridad de que las venas ya no están cumpliendo sus funciones, entonces ya podemos optar por una safenectomía. Hablando de la compresión mecánica un poco, nosotros tenemos que la compresión mecánica se realiza mediante medias elásticas o vendajes compresivos. ¿Para qué se hace esto? Para lograr apoyar de cierta forma el retorno venoso y producir un alivio sintomático en el paciente. Acá, por ejemplo, tengo unas imágenes. Estas son las vendas elásticas que se utilizan, o en el caso que nosotros, como solemos estar en situaciones de bajos recursos y tal vez el paciente no puede costear estos métodos, entonces también se puede utilizar un vendaje compresivo, que se conoce como vendaje de varias capas. Lo que se hace es que se realiza una mayor compresión en la zona distal y va disminuyendo. Poner unos 60 milímetros mercurio o aumentando a 50 milímetros mercurio, entonces nosotros ayudamos a nuestro sistema venoso a que pueda devolver esa sangre de cierta forma hacia el corazón. Luego tenemos ya las intervenciones quirúrgicas, como dije, de mínima invasión, donde tenemos la estereoterapia por inyección y las medidas quirúrgicas. Estos casos se indican más bien cuando nosotros ya realizamos las medidas generales, ya realizamos la compresión, pero los síntomas del paciente se agravan o no ceden estos síntomas. Entonces el paciente vuelve a consultar con nosotros. También cuando el paciente presenta ya el hipodermatoesclerosis, que vendrían a ser ya una afectación trófica de la parte del miembro inferior, y cuando presenta úlceras venosas, que en esos casos obviamente ya no podemos limitarnos simplemente a la compresión. La escleroterapia, tenemos esta parte de la indicación, vendría a ser cuando las varices son menores de 3 milímetros. Cuando las varices son mayores de 3 milímetros, nosotros ya no podemos recurrir a esta técnica. Y vamos a estar viendo por qué. Y generalmente se usa también en las telangiectasias, que vendrían a ser en las arañitas vasculares. Lo que se realiza es, para mostrar una imagen, ¿se mueve? Sí, perfectamente. Sí, se mueve. Ok, bueno. Entonces acá estamos viendo, mediante esta zona podemos ver que se aplica lo que vendría a ser la sustancia esclerosante, que se pueden utilizar líquidos como una solución salina, o también en ciertas partes del mundo generalmente se están utilizando espumas o foam, que lo que hacen es provocar una destrucción de la parte del endotelio. Acá vemos como al administrarse el líquido, no es que desaparecen las varices, sino que se administra un líquido hasta vaciar la zona de las telangiectasias, de las venas. Y esto hace que se produzca una destrucción del endotelio venoso. ¿Por qué? Porque luego eso podemos decir que se colapsa esa vena y luego se reabsorbe en un proceso natural del cuerpo. Y las soluciones que se usan son solución salina hipertónica, tetraetilsulfato de sodio y polidocanol. Luego de esto nosotros siempre tenemos que apoyar con los vendajes elásticos o con la compresión de forma continua por 3 a 5 días. Y al retirar las vendas, como siempre, ya de forma permanente utilizar las medias compresivas. Por un periodo de tiempo debemos usar las medias compresivas, que vendría a ser por 2 semanas. Lo que tenemos que tener en cuenta son las complicaciones, como siempre podría causar alergia en el paciente, puede dejar una hiperpigmentación local por un cierto periodo de tiempo. Tenemos que tener cuidado porque podemos ser nosotros quienes provocamos la tromboflebitis en el paciente o puede producir necrosis. En el siguiente, como indiqué ya a partir del grado 2, podemos aplicar la técnica del láser o de ablación por radiofrecuencia. Esto está indicado ya cuando la afectación son venas más grandes, principalmente la vena safena interna, que produce síntomas en el paciente, o cuando ya tenemos un reflujo de la safena externa. Es decir, cuando las venas afectadas ya son de mayor calibre. La ventaja que tiene es que produce una recuperación más rápida, se puede realizar en el consultorio sin ningún problema, siempre con medidas asépticas. Obviamente no es necesaria la internación del paciente. Los riesgos, como siempre, una trombosis venosa profunda, pueden quedar equimosis o en lo más grave que sería una lesión del nervio safeno interno.
Acá podemos observar lo que se realiza en ambos casos es que se introduce un catéter en la vena afectada. Y en el caso del láser, por ejemplo, se utiliza luz, y en el caso de la radiofrecuencia, ondas, que lo que hacen es calentar este catéter que se introduce, provocando que se colapse esta vena, como se observa en esta imagen. Entonces, de forma lenta se va retirando este catéter hasta colapsar toda la vena que está dañada, y haciendo que la sangre que antes pasaba por ahí, que simplemente siga su trayecto por otras venas que sí sean competentes. También tenemos la flebectomía, que es una ligadura y extirpación de la vena safena. En este caso, por ejemplo, está indicado cuando el paciente presenta una safena interna y su diámetro ya presenta más de 2 centímetros. Entonces, lo que se realiza es una extirpación quirúrgica a través de pequeñas incisiones que se van realizando a medida de la ingle y por debajo de la rodilla. Acá tenemos esta zona, por ejemplo, se introduce a través de una herida de mínima invasión, un gancho, vendría a ser. Ese gancho retira la vena y lo que se hace es se corta y se liga. Entonces, esa es una parte de mínima invasión. Y finalmente tenemos la safenectomía, como dije, en los grados 3 y 4, cuando nuestros pacientes ya presentan úlceras activas, ya sabemos que la vena es totalmente incompetente, entonces lo que se realiza es una safenectomía. Se dibuja el trayecto de la vena safena, donde se va haciendo varios cortes hasta realizar una ligadura en el tallado. Acá tenemos algo que llama la atención, que dice que no se realiza la safenectomía cuando hay una complicación ya del territorio venoso profundo. ¿Por qué? Porque como explicó el doctor, cuando las venas superficiales, por ejemplo, tienen un 10% del retorno venoso más, pero si nosotros ya tenemos una afectación en el territorio profundo, entonces ya nosotros estamos cortando ese aporte extra que tiene el paciente, que ya se encuentra luego dificultado. Para eso se realiza la prueba de Perthes, que nosotros habíamos aprendido en semiología, y vendría a ser recostar al paciente hasta drenar todo el retorno venoso, luego se realiza una ligadura en el muslo y se le pide al paciente que camine. Como sabemos, si luego de unos 15 a 30 segundos el paciente presenta dolor, etcétera, entonces nosotros tenemos que asumir que hay una afectación del territorio profundo y tenemos que repensar nuestra safenectomía. Y siempre acompañado de una ecodoppler para confirmar la permeabilidad de todo el sistema. Acá, como vemos, en la unión safeno-femoral se coloca un dispositivo de extracción que vendría a ser tipo una guía, como para que nosotros podamos realizar la extracción de la vena safena a través de pequeñas incisiones mientras se va marcando el trayecto de la safena. Y finalmente el tratamiento de la úlcera, donde se recomienda hacer las curaciones todos los días. No se utiliza yodo, simplemente en solución salina o con agua destilada para mejorar el retorno venoso. Y acá tenemos algunas condiciones que se deben tener en cuenta, como siempre tratar la estasis venosa en reposo, siempre mantener nuestra terapia compresiva para favorecer el retorno venoso del paciente. También debemos realizar una terapia tópica, mantener una cobertura local para evitar que haya una sobreinfección de esta úlcera, mantener limpio el lecho de la herida siempre, antibiótico de terapia sistémica en caso de que sea necesario, y siempre la prevención de las recidivas. ¿Y cómo vamos a prevenir estas recidivas? Tratando nuestro agente causal, que vendría a ser la insuficiencia. Y ese es mi aporte por ahí, espero que les haya servido un poco. Muchísimas gracias, María José. Y claro que es sumamente importante y cumplimos con esto. Le voy a dar otro tip de que la intención de orientar a competencia nuestra malla está apartado prácticamente de las actividades de exposición magistral, las expositivas, y entonces orienta más a actividades de investigación y momento interactivo como este. Habrán escuchado ustedes, esto fue lo que investigué, dijo María José al inicio de su exposición, producto de una exposición. Para ella se queda como una doctorcita en el tema. Nadie puede más saber del grupo nuestro y de lo que nos ha leído
más que ella. Y más todavía en este país. Lo que prepararon Juan Manuel y María José hace de que ellos estén posesionados con la mejor información. Y cuando uno investiga, se le queda. No es como una lectura de un texto clásico solamente. Porque uno va recordando y se le queda las ideas fuerza, se le queda y por mucho tiempo, porque entiende. Fíjense cómo trata con láser, por ejemplo. Diferencia, puede ser con luz o con onda, ¿verdad? Diferencia, llegó al punto, no es solamente de ver el espectáculo de la lumínica dentro de la vena y que se va achicharrando la vena. Es decir, entiende cómo ocurre eso. Que es nuestra disciplina, para nuestra disciplina la obligación. Por eso es sumamente importante y bien que hayamos hecho en este último día de clase esta actividad. Y hasta puede servir para reorientar las actividades porque aquel que preparó se queda con un cúmulo de información. Y entonces los docentes nos erigimos en guiarnos, en dirigirnos. Claro, porque alguien tiene que dirigir cualquier emprendimiento, cualquier actividad, alguien tiene que dirigir. Por eso me parece sumamente provechoso para los 25 permanentes o 26, 27 que piropean de repente del grupo de los 40 que estamos, de ver esto y complementa lo que yo quise decirle a ustedes cuando le explicaba la ruta quirúrgica. La ruta quirúrgica, en este caso, puede ser la ruta de la otra disciplina, de la otra asignatura. En este caso, no puede tener otra dinámica. Y decía a ustedes, ya que compartimos, yo soy fanático y alguna vez me van a hacer caso, que farmacología se circunscriba y se adapte en coherencia a las patologías que tratamos y podamos utilizar nosotros farmacología en esta patología. ¿Me entienden? Es decir, no leer farmacología aisladamente así, no sé, estamos hablando de antibióticos, cefalosporina. En forma suelta empezamos a hablar de farmacocinética, empezamos a hablar de dosis, empezamos a hablar, en fin, de clasificación. Y qué bueno sería que ustedes llevaran en sus unidades didácticas de farmacología tratamiento médico de la insuficiencia venosa de miembros inferiores y puedan individualizar primero las drogas que se utilizan, la dosis, cómo se hace, y vamos entonces completando nuestra formación de tratamiento médico. Entonces farmacología no se queda como un nicho que nadie aprovecha más que para el examen, porque se queda muy poco de farmacología porque es volátil, hay que memorizar únicamente. No sé cómo hacen ustedes en este momento. En mi tiempo, por nuestro dormitorio estaban unos cuantos cartones cefalosporina de tercera generación, como eso dosis. Teníamos todo empintado para tratar de grabar visualmente. ¿Entienden? Entonces, por eso es que me parece muy bueno compartir en este último día y recordar, porque siempre al fin de una actividad hay que hacer un poco un recuento, así como en el día. Como yo soy una persona muy ocupada, como saben ustedes, yo me manejo por agenda. Yo tengo para hoy, en fin, la actividad con ustedes, a continuación tal cosa, me manejo todo por agenda, o si no me olvido. Y hago un recuento a veces en el día, a la noche, tenían preparado cinco ítems y resulta que solamente 2 pude cumplir. Dije, hoy
no fue un día productivo. ¿Ok? Para poder evaluar. Me parece muy bien. Si les parece, para concluir, felicito a los dos compañeros que presentaron hoy, fundamentalmente porque le dieron la importancia de verificar y se escucha en su exposición de que comprenden lo que dicen. Sí. Entonces, eso es muy bueno. No un cumplido con rodas. Eso no tienen que hacer. Porque sabe luego que él es cascarrábico y entonces hay que prepararlo. No, no. Este no es para rodas. Este es para ustedes. Para ustedes. Yo apenas soy un entusiasmado con los que quieren progresar. A mí me gustan los TOC. A mí me gustan los de primer nivel. Me gusta hablar. Como yo soy muy limitado, entonces me gusta tratar con gente importante, con gente que sabe, con gente estudiosa. Me deleita escuchar tanta sabiduría de repente en un ambiente donde se maneja. Déjeme cortito, aguárdeme que voy a adaptar un poco. Estuve buscando video para ver un poco lo que nos explicaba la técnica de láser. Es una, vamos a decir, para los grados en la que está indicado, eso de práctica, vamos a ver un poco cómo funciona. Voy a dejar el video a ver si se comprende lo que ocurre en este video y se va a comprender, me parece, perfectamente de acuerdo a las explicaciones que estuvimos teniendo en la última parte, fundamentalmente, de nuestra actividad del día de hoy. Vamos a ver si es que sale. ¿Ustedes ven el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Correcto. Entonces, ahí ya imaginan qué es lo que se está viendo, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Entonces, apago el audio y dejo a la imaginación de ustedes lo que ocurre, qué parte estamos viendo y me supongo que como promesa va a terminar en el tratamiento que dijimos. Fíjense, había sido cómo funciona esto. Lo que vimos en la primera diapositiva, en el día de hoy. La anatomía y cómo funciona este vaso había sido esto proyectado y en este caso paseado mediante la tecnología. ¿Cómo funciona esto? Ahí se dan cuenta ustedes, empiezan a macanearlo de adentro
empiezan a volverse incompetentes. ¿Y cómo repercute? ¿Cómo repercute en el tamaño, en la longitud, en este caso de la vena? ¿Ven ustedes lo que ocurre? Esta insuficiencia venosa, por eso se le denomina ya no solamente varices. Fíjense. You understand, my friend? Lo que ocurre. Así mismo ocurre en el procedimiento. Ahora vamos a lo que nos había explicado extensamente María José. Lo que dijo Juan Manuel. Operador dependiente, decía por algunos estudios. Cuando queda a la interpretación de la especialista, por eso que la tomografía resaltó mucho que eso puede llegar a la misma conclusión cualquiera que mira. Fíjense esto. Fíjense, a medida que avanza la luz que vemos por fuera, ¿se entiende, pa' gente? A medida que avanza esa luz, ahí están las colaterales. Para esto vinimos, para mirar. Entonces, retrocedo un chiquitito para volver a mirar. Como decía María José, es de que esta técnica puede manejarse con luz o puede utilizarse con onda. Fíjense, ¿y qué es lo que hace? Miren, todo queda y por los mecanismos habituales, en fin, se queda a disposición del cuerpo, decía una parte de la disposición. ¿Se acuerdan de esa expresión? Ok. Esto quería compartir para poder complementar lo que nos explicaron ellos, María José, esta última parte, para comprender. Se dan cuenta ustedes de que hay una diferencia entre entender y comprender. Podría ser esta una demostración. Es decir, lo que nos explicaron ellos, nosotros entendemos. Nosotros entendemos. Pero vamos a olvidar rápidamente otra vez si es que no comprendemos. Y saber hacer significa, saber hacer en este caso, no es que vamos a realizar el procedimiento quirúrgico.
sino que saber hacer el manejo diagnóstico y el manejo terapéutico, no el procedimiento, la técnica que vamos a realizar. Eso es lo que yo llamo saber hacer. Es decir, los 3 grados de conocimiento que demanda nuestra disciplina, que demanda la medicina. Uno no puede, al entender lo que uno entiende nomás, entendí todo lo que ocurrió. Pero eso es volátil, eso se va a ir pronto. Cuando llega mucha información, se carga mucha información, después como que se diluye. Bien, ¿se llegó a entender? ¿Podés, Jorge Peralta, explicarnos lo que viste en la última parte? Claro que sí. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia venosa, entonces una de las opciones que tenemos es la cirugía a través de la luz láser, en donde a nivel de el espacio de la luz venosa se introduce esta luz láser y lo que hace es va realizando una ablación, va calentando la zona para reducir y obstruir esa vena para poder después generar o utilizar las colaterales, porque ya es una vena que ya no está realizando bien su función y ya no nos sirve, vamos a decirle. Ya, excelente. Bien, es momento de preguntas y de aporte del curso. Prendan sus cámaras. Si es que lo hay. Bien. Si es que no lo hay, entonces damos por concluido y concluida esta actividad. Con esto ya a mi grupo de práctica ya le redondeo lo que corresponde a esta actividad que íbamos a tener hoy. Entonces vamos a pasar directamente a la actividad del viernes. A los que están presentes pueden hacer esa misma equivalencia del práctico, porque ¿para qué no vamos al hospital? Al hospital no vamos para ver pacientes. Para ver pacientes sobre el caso que vemos del paciente, empezamos a analizar, por supuesto, pasando primero por recabar los datos, enfocando nuestra asignatura, método de estudio y tratamiento. Y normalmente yo procuro de utilizar la carpeta para poder dictar lo que se pide y verificar si es que se pidió, y si es que se pidió, cuánto solemos hacer. Y miramos al último el tratamiento. Entonces, con esta actividad de hoy, para este tema, lo que corresponde a la semana, yo creo que es suficiente. Y entonces les invito a todos el viernes, por lo menos estos 30 que ahora alcanza, participen como último día de actividad. Y esto, como me parece un emprendimiento exitoso, la reunión clínica debe ser la única carrera de medicina privada que tiene una reunión clínica en su hospital escuela, con todas nuestras limitaciones. En fin, creo que es un avance importante, con lo que se pueden ustedes sentir orgullosos de hacer como corresponde, porque así debe ser el estudiante de medicina, tiene que tener una actividad en su hospital escuela con los demás niveles. Algunos saldrán muy bien, otro mediano y otro medio livianito, pero son actividades importantes escuchar, participar de esa actividad. De modo que le pido a Juan que encabece, Elena Denise, Juan Manuel Ortiz y María José, que prepare para después de la reunión clínica del viernes. Como nosotros somos visita como estudiantes en el hospital, vamos a invitarle a los que están allí en la reunión clínica a un brindis por culminación del curso. Y entonces ustedes me buscan el presupuesto y yo voy a cancelar todo lo que demanda la parte de lo que representa ese brindis. Vamos a hacer unos bocaditos, no sé lo que ustedes acostumbran a hacer. Búsquenme y vean, calculen 40
nosotros siempre hay algún agregado, 50 más o menos. Si les parece bien, en ese ambiente, al terminar la actividad, hacemos un pequeño brindis por fin de curso. Y como ustedes son estudiantes de medicina, están secos siempre. Los estudiantes de medicina siempre están secos. Eso no crean que son ustedes nomás. Ni un peso yo no tenía de repente porque malgasté mi plata y el 18 ya no tengo más ni un peso. Hacete idea, y 30 recién yo me recibo otra vez lo que había acordado. Y había acordado familiarmente, voy a retirar 5.000 guaraníes por mes. Así era en mi tiempo. Y si gasto todo el 18, gasto el 31, eso ya no le importa a ellos, porque ya se me dio la plata y jodete. Entonces hay veces en las que te excedes un poco y ya termina el 18. No hay nada más nada que hacer, el estudiante de medicina. Y entonces, ¿cómo es que dicen ustedes? Entonces, de modo que yo sé perfectamente la situación de ustedes. No hay forma de que un estudiante de medicina tenga plata porque es dedicación exclusiva, tiempo completo, la disciplina. No hay forma de trabajar en medicina y por eso ustedes son todos ricachones, me parece. Tengo la impresión de que no son comentarios que les calza, pero les comento nomás por si acaso algunos. Puede ser que tenga esa situación que yo había pasado. De modo que preparen eso. Y ya les dije, nuestro delegado, nuestra vicedelegada y los expositores de hoy entonces son los encargados de la parte social de la última parte. Y entonces, si les parece bien, podemos hacer en el mismo lugar o puede ser en alguna otra sala y le invitamos un poco a los que siempre participaron con nosotros. Hay algunos que se plaguean mucho, plaguean poco, pero eso es la dinámica en un grupo humano. Un grupo humano, entonces, le invitamos un poco a un brindis por fin de curso, el 5º año, que en este caso habíamos compartido durante un año, entonces esta vez nos toca a nosotros invitar. Vean la forma de hacerlo, una cosa sencilla, en fin, es para compartir, no tiene otro objetivo, para compartir socialmente. Eso hace bien al humano, cuando uno comparte. Hay que estar intensamente estudiando, pero hora de birra es hora de birra. Ahí ya eso me enseñó Juan Manuel Ortiz. Inclusive en los últimos tiempos ya me convidan manjares de carpincho. El último no fue menor. Después le comento cuando aprueben todo, le voy a comentar eso. Pero tienen que aprobar todo primero porque ahora están en la ruta de aprobar todo. Tienen que rendir todo en diciembre. Y ni hablar de clínica quirúrgica. En la primera oportunidad no estar con esos repechajes que se paga. Hay uno que se paga 1,5 millones de guaraníes. Hay que estar loco para pagar por no rendir en la fecha prevista. No, está mal. ¿Por qué pagan esas sumas siderales para rendir habiendo oportunidad gratuita? Ok, gente, les libero por Profe, hoy. Sí, dígame. profe, los Sí. compañeros comen Lido Bar nomás. No Lido comen Bar, empanadas. Sí, de Lido Bar mínimo benditas o Bar Leo y eso nomás. ningún problema. Pregunten. No, te digo nomás, profe, te estoy No, hinchando nomás. no hay ningún problema si es que quieren traer de allí, ¿verdad? Es decir, me pasan el presupuesto de los que traen. Ningún problema. Pero encárguense, organicen, eso es parte también, para poder compartir una media horita allí como fin de curso. ¿De acuerdo, pa' gente? Profe, ¿la lista vas a llamar? Sí, sí. Porque 32 ya estamos ahora. ¿Se das cuenta que se multiplica el interés, digo yo? Aguárdenme un ratito. María Eugenia. Presente.